Bueno, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos van a ver por YouTube en nuestro canal Fe y Poder Chula Vista. También damos la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar a través de radiomanantialdevida.org y a los que nos van a seguir en nuestra fanpage, tanto de Fe y Poder Chula Vista, MPF Chula Vista y @Radio Manantial de Vida GDL1. Te damos la más cordial bienvenida al Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, una congregación de ministerios Palabra de Fe. Bueno, vamos a retomar esta semana la serie que iniciamos, titulada ¿cómo? ¿Cómo se llama? La mente. La semana pasada hicimos una pausa porque tuvimos el primer aniversario de nuestra congregación y fue una bendición. Todos alcanzamos pastel. De los que vinieron, todos alcanzaron. Pero hicimos una pausa porque era un tiempo especial. Algo importante para nosotros y como congregación es importante porque el Señor nos trajo a este punto, a este lugar, y el Señor nos ha dicho que nos ha dado esta tierra. Y es importante que sepan que estamos aquí. Pero llevamos 2 semanas hablando acerca de la mente. Yo te animo, te exhorto te invito a que nos escuches, a que revises estas 2 semanas, atrás estas sesiones de la mente, para que entiendas un poco más de lo que te estamos hablando. Pero sí quiero hacer énfasis en cómo se forma la mente. ¿Recuerdas cómo se forma la mente? ¿Cómo se conforma? Quedamos de que la mente, en griego es nous, y que es la base del intelecto, del pensamiento, de los sentimientos y la voluntad. Y también es donde se considera que se desarrollan las capacidades. La mente se conforma de 2 partes, la mente consciente, y esta mente consciente tiene 4 áreas. Número 1, la percepción. La mente consciente es lo que ahorita está operando en ti. ¿Quién está aquí conmigo? ¿O quién está en Machu Picchu? Para que me traiga un souvenir. Bueno, la mente consciente es la que está operando en ti. Y se conforma de la percepción. ¿Qué es la percepción? Tú estás ahorita percibiendo, entendiendo lo que yo te estoy hablando. ¿O quién no me entiende? ¿Quién me escucha en otro idioma? ¿No? Bueno, me estás percibiendo mis palabras. También viene la interpretación. Tú estás interpretando lo que yo te estoy diciendo, que es como algunos que ya hemos escuchado o hemos venido siguiendo esta serie, sabemos de lo que se trata y ya vas interpretando lo que voy a decir. La evaluación. Estás evaluando o has evaluado la información que se te ha dado. Y número 4, la volución. La volución es ese estado de ánimo de perfección mental, una comodidad. Y viene la mente subconsciente. Es la parte que utilizas cuando duermes. El subconsciente. Es en el interior y tiene 9 funciones básicas. Número 1, la memoria. Número 2, las convicciones. Número 3, los valores. 4, el autoestima. 5, ahí tienes el concepto de deidad. Ahí tienes cómo es Dios para ti. 7, la regresión. El 8, la fantasía. Perdón, me brinqué el 6. Es el sistema nervioso central autónomo. Ahí está en tu subconsciente. Número 7, la regresión. 8, la fantasía. Y 9, la represión. Quedamos que la memoria es aquella información que tú recibes y se guarda. Así haya sido desde chiquito. Más aún allá. La memoria se activa desde que eres un feto. No hay de que es una célula y no siente, mátalo. No, ese ser vivo que se está formando tiene memoria. ¿Por qué crees que tanto joven, adulto,
a veces amargado con la sociedad, con sus padres, muy rebelde, y no entienden por qué. Y muy rebelde en cuanto a su madre o su padre. Pero si nos remontamos al momento donde se enteran que está embarazada, quizás no era planeado y renegaron. O quizás la persona, el hombre, como es común, trata de, o mejor dicho, no trata, sino que se hace a un lado de la responsabilidad, rechaza, y la madre está, ay, pero ¿por qué? Por tu culpa. O reniega de la situación. Y ese rechazo, ese odio, se guarda en la memoria. Y es por eso que se genera una convicción en esa persona de que nadie lo quiere, de que nadie lo entiende, de que no encaja en la sociedad. Y los valores que tiene son muy bajos. Sus valores es, nadie me quiere, yo por qué tengo que querer. Su autoestima es muy bajo, o a veces es muy alto, tratando de impresionar y de ser aceptado. Su concepto de deidad es que Dios es un Dios malo, porque me quedé sin padre. Es que mis padres no me quisieron. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Un concepto de deidad distorsionado. Y su sistema nervioso autónomo, su sistema nervioso central autónomo, empieza a desvariar. Y por eso tiene momentos de agresividad extrema, violencia, tristeza, depresión. Y recuerda esos momentos quizá en cuanto su mamá le dijo, es que por tu culpa tu padre me abandonó. Y recuerda eso si se daña. Y fantasea, ¿cómo hubiera sido tener mi padre? ¿O qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido? Y la represión, reprimen el amor, reprimen la paciencia y la tolerancia. Pero no creas que en la mayor parte de las personas fluye así. No, hay ocasiones de que con un detallito que pasa, se manifiesta todo, uno tras otro, y es cuando hay arranques de odio. O quizá esta persona se casa, o está con una persona, en una relación de sentimental, y resulta que está embarazada la persona y reacciona de acuerdo a esa información guardada. Y repite el mismo ciclo. Pero era buena persona. Pero la información estaba aquí y aquí. Así funciona la mente. Miramos acerca de las tres mentes que tenían, la mente que tenían las 3 generaciones que salieron de Israel, ¿recuerdas? Si no, te invito a que cheques en la sesión 2 de la mente, que ya está en nuestro canal, porque también hablamos de la mente del hombre rico, del joven rico, que no renovó su mente a pesar de que había visto quién era Dios, quién era Jesús, y se fue triste porque valoraba más otras cosas y su mente no había sido renovada. Vimos las generaciones que salieron de Egipto, la primera los ancianos, después los padres y los nietos, que aquellos que renovaron su mente fueron los que conquistaron los menores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb. Miramos que una persona que no renueva su mente también es aquella que cuando fracasa le echa la culpa a los demás. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces no fracasó? ¿Y qué era lo primero que pensaban? ¡Ay, Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? La palabra dice que el pueblo de Israel en Egipto comía ajos, cebollas y pepinos. Y pescado de mala calidad. Y todavía se atreven a reclamarle a Moisés, ¡ay, recordamos cuando nos sentábamos a la orilla del río a comernos las ollas de carne! Pues, ¿cuál carne? Eran ajos y cebollas, y pepinos, y pescado basura. Pero recriminaban. Y miramos que como seres humanos, y aún como hijos de Dios, hay gente que toma la postura de culpar a las personas, a los líderes. Gloria a Dios que yo me he liberado de toda situación, porque te he dicho, comprueba lo que te digo. Y yo te dije la semana pasada, no confíes en mí,
¿Cuántas veces les he dicho eso en las enseñanzas? Muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Y confiar es poner su hombro sobre los demás y apoyarse. Y no te estoy diciendo que no te acerques a nosotros, no, sino que tu confianza no la pongas sobre el pastor Camacho y su esposa, la pastora. Que no nos pongas a nosotros, dice la palabra, que imites nuestra fe. Que si tú ves resultados nosotros, imites nuestra fe. Pero no dice que pongas tu confianza en nosotros. Dice la palabra, bienaventurado aquel hombre o mujer que pone su confianza en Dios, no en el pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces el pastor, el líder que está al frente, comete un error y todo ese concepto se cae y se amargan. Y, ay, no, es que yo no confío en los pastores, en ningún líder religioso. Y empieza a operar en maldición. ¿Hijos de Dios? Sí, empiezan a operar. No son malditos, pero empiezan a operar. Actuar en maldición. Le dan lugar al diablo. ¿Sí? Dice la palabra que tú no confíes en el hombre. Confía en Dios. Confía en Dios. Y yo te dije, hay gente que ha tomado la actitud de dejar de congregarse. Es que yo no voy a ir porque yo no confío en ningún hombre. Mi relación solamente con Dios. Qué bueno que llevas una relación personal con Dios, pero entonces estás en contra de la palabra porque dice la Escritura, no dejen de congregarse. Y luego dice que aquel que no obedece la palabra, sus oraciones no son contestadas. Y no te hablo de los que de repente tienen que trabajar, no, te hablo del que se amarga y se va de la congregación y empieza a bla, bla, como los adultos que salían en Charlie Brown, ¿quién no se acuerda? O sea, guau, 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 guau. Así van hablando, guau, guau, guau. Se empieza a generar una costumbre de echarle la culpa a los demás. Y eso solamente es volver a caminar o a operar en la condición caída. Porque Adán y Eva fue lo que hicieron. Tenían relación con Dios personal. Y cuando cometen alta traición, le empiezan a echar la culpa a otros. No, es que, Adán, ¿qué hiciste? Es que la mujer que me diste. La mujer, ¿qué hiciste? Es que la serpiente, y pues ya volteó y ya no encontró a nadie a quien echarle la culpa, pues ni modo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Adán dice, Señor, perdóname, me equivoqué, fue mi responsabilidad? Pero la condición caída lo hizo culpar a los demás. Tú ya no tienes una condición caída, por lo tanto tú no tienes que actuar así. Nuestro pasaje, nuestros versículos bases son Efesios, vamos a mirarlos, 4:23. Efesios 4:23. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 4, verso 23. Si lo tienes, avísame. Efesios capítulo 4, 23 dice así. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Efesios capítulo 4, verso 23. Dice así. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gracias. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos también a Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Ya lo tienes? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quedamos que renovar es
ananeo, y su significado es reformar, regenerar repetitivamente con intensidad. Renovar con intensidad repetitivamente. ¿Ok? Cuando te acostumbras al pensar de los demás, ya sea hijos de Dios o personas, se genera en ti un conformismo mental. Es cuando tu volución se manifiesta. Es decir, una persona dice, no, pues es que Dios te manda estas enfermedades, estas pruebas, vamos a generalizar, Dios te manda esas pruebas, esas situaciones, para probar tu fe. Y tú has venido batallando con ciertas situaciones, y lo más fácil, como acabo de decir, por la condición caída, tú miras que la condición caída le echa la culpa a los demás, evade responsabilidades. Entonces es más cómodo para el ser humano y para los hijos de Dios muchas veces culpar o cargar la responsabilidad en otro y quedarnos cómodamente, sí, no es mi responsabilidad. No me están criticando, o no me pelearon, no me ajeraron, no me retaron a golpes por andar de chismosa metiéndome en la vida de los vecinos. No, es una prueba de Dios, gloria a Dios. No, es que ¿para qué vas con el vecino y dices, ay vecino, wow, no, ya vi que, qué guapo el primo de su esposa, que vino el otro día cuando usted se fue. O sea, ¿quién te manda a andar metiéndote? Ay pastor, eso no pasa. Sí pasa, conozco una persona que se metió en un problema así por andar de chismoso. Es que son pruebas de Dios. Llegó y me dijo, es que estoy pasando pruebas. No, es que es una chismosa que se mete en la vida de los demás. Pero el acostumbrarte a la manera de pensar de los demás te lleva a un conformismo mental. Que este conformismo te levanta fortalezas, argumentos y altivez. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. 2 de Corintios. Ahorita te voy a explicar un poquito qué es las fortalezas, los argumentos y la altivez. ¿Lo tienes? 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, ¿para quién crees que Pablo dio este pasaje? ¿Para los gentiles o para los cristianos que estaban en Corintio? ¿Para quién crees que fue? A ver, díganme. Para los cristianos. Para los cristianos. Les está diciendo ustedes, dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne. Ay, pastor, yo no ando en la carne. Entonces, ¿qué eres, un fantasma o qué? A ver, levanta tu mano derecha. Levanta tu mano derecha y toca tu cara. Esto que tienes es carne, músculo. Entonces andas en la carne, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Caminas con tus pies, ¿verdad? Y de repente se lastima con una piedra. Ay, me dolió. ¿Te dolió porque andas en la carne? Y dice, no militamos, no nos comportamos, no nos regimos según nuestra carne ordena. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no tienes que usar armas físicas para destruir fortalezas. Y aparte, dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo no está diciendo que tú tienes que agarrar las armas espirituales y tronar las fortalezas de los demás, no.
Está hablando a cada cristiano. Mira, tus armas son espirituales para que destruyas tus fortalezas, tus argumentos y tu altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es una fortaleza? La palabra fortaleza en griego es ojuroma y su significado es sostener con seguridad. Pastor, pero yo no tengo fortalezas. Claro que sí. ¿Tienes fortalezas? Ay, pastor, dígame una. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Estás seguro que eres hija de Dios? ¿Sí? Bueno. ¿Qué tan fuerte tienes esa convicción de que eres hija de Dios? ¿Qué tan fuerte es esa convicción? Ah, caray. Estoy viendo entonces que, a ver, ¿qué pasó aquí? Voy a repetir la pregunta, vamos a regresar. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Bueno, te lo voy a explicar mejor. Tú tienes una convicción de que eres hijo de Dios porque recibiste la palabra, la percibiste, la interpretaste, la evaluaste, evolucionaste a esa condición mental de que tú eres hijo de Dios. Quedó en tu memoria, quedó esa información en ti y empezó a generarse esa convicción muy fuerte. Estamos hablando entonces de que se formó una ojuroma, porque tú sostienes ante cualquier persona que te cuestiona que eres hijo, eres hija de Dios, o quien duda que realmente es hijo o hija de Dios. Entonces tú tienes esa fortaleza de que eres hija de Dios. Pero me tienes que dar tus argumentos si yo te empiezo a debatir. Es que tú no eres hijo, todos somos hijos de Dios. Pregúntenme, mira, pastor, ¿por qué dice que todos son que no todos son hijos de Dios? Pregúntenme. ¿Por qué? Te voy a dar mi argumento para sostener mi fortaleza. Porque dice la Escritura que a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. De manera que si una persona no cree en Jesucristo, no ha confesado como Salvador a Jesús, no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es? Creación. Es que lo dijo X líder. Bueno, gloria a Dios porque hay un líder a quien le creen. Pero la Escritura, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, lo dijo. No todos, nomás el que cree y el que le recibe. Ese es mi argumento. Y viene la altivez. ¿Cuál, pastor? Yo no soy altivo. Bueno, te lo voy a poner mejor. Viene tu autoestima. Ya miramos que tienes tu convicción, tienes tus valores, tus argumentos, y viene la autoestima o tu altivez. Yo soy hijo de Dios y me comporto como un hijo de Dios, a donde quiera que voy. Viene un enfermo y yo alardeo del poder de mi Dios. Es que Dios sana. Dios dice en su palabra que por su herida fuimos curados y que yo imponga las manos sobre los enfermos y sana. Mi autoestima está arriba. ¿Qué es altivez? Barrera. Dice, te voy a dar la definición de estas tres palabras. Argumento, logismos, razonamiento humano. Lo que te acabo de decir. Altivez, hupsoma, lugar o cosa elevada, altitud, barrera. Cuando tú pones una barrera de que aquí no pasas, yo te doy mis argumentos y de aquí no pasas. ¿Por qué? Porque te pongo una barrera alta en la cual yo me sostengo. Ay, pastor, ya dijo que tengo fortalezas. Qué bueno que te haces una fortaleza en tu mente del sacrificio de Jesús en ti.
de que eres una hijo de Dios y que estás sentada en lugares espirituales de autoridad, lugares celestiales. Pero, lamentablemente, la gente se genera estas fortalezas, estos argumentos. Ay, no, pastor, yo no tengo, o yo no he visto. Bueno, yo sé que sí. ¿Cuántos hijos de Dios también escuchan de que Dios te prueba con enfermedades? Y se les hace una convicción, una fortaleza de que Dios los prueba con enfermedades. Y me dicen sus argumentos, es que Job fue probado por Dios. A ver, entonces, ¿por qué? Después Job dijo, hablaba lo que no entendía. Me arrepiento. No, bueno, pues es que la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia, fe. Bueno, la palabra paciencia en ese pasaje habla de experiencia. Una prueba te produce experiencia. Es decir, te tropiezas y te rompes la boca por no fijarte, porque vas con el celular por la calle. Bueno, te queda como experiencia, como aprendizaje, que al ir a la calle tienes que ir viendo bien, para no volver y romperte la boca. La prueba te genera experiencia. Pastor, yo pasé una situación muy difícil. Ok, ¿y qué aprendiste? Que tengo que tener mi confianza en Dios. Tengo que creer la palabra. Te genera experiencia. Pero eso no te genera fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dejen de congregarse con mucho tienen por costumbre. ¿Por qué? Yo puedo emplear. Porque si a veces en la congregación no ponen atención, menos en su casa. No van a tener el cuidado de ponerse a estudiar. Ay, pastor, no, yo recibí el trancazo primero, por eso te lo digo. O sea, recibimos, y no, yo te he dicho que los testimonios son para testificar del poder de Dios, de la gloria de Dios, no para recordar vidas pasadas, porque ni Dios se acuerda. Pero yo te puedo decir que, híjoles, gloria a Dios porque es bueno. Pero se genera esa fortaleza y te dan sus argumentos, pero de repente viene la altivez, ponen su barrera, ya no pasa así, no, pues es que tú estás mal, porque Dios sí prueba, y si me quiere probar, pues que me mate. Yo he conocido gente así. Son fortalezas, son argumentos que se generan. La palabra fortaleza también se deriva de la palabra ejo, que es condición, es conservar, es tener poder. Los hijos de Dios pueden caer en dos fortalezas satánicas, fuertes. Número 1, puede caer en la fortaleza del fanatismo. Y esto es muy importante que lo aprendamos, porque es una de las dos más comunes. Bueno, ya aceptaste que Dios es bueno, ya cambiaste, derribaste esa fortaleza, que Dios no te prueba con enfermedades, ni pobreza, ni te quita la vida porque no es ningún criminal, no usa sicarios, ni a la muerte, ni al diablo. Ya te quedó claro que Dios es bueno, ¿verdad? Pero entonces debemos cuidarnos de la fortaleza del fanatismo. ¿Cómo es esta? Las personas que tienen esta fortaleza, los hijos de Dios, piensan que son los únicos que tienen la verdad y se sienten más que los demás. ¿Cómo es esto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, ahorita piensa, ¿qué es la verdad? Vamos a ver Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, verso 3. Quiero que te quedes con esa pregunta primero, no quiero que me des respuesta. Piensa, quiero que veas tu definición o tu convicción o tu creencia de qué es la verdad. Romanos capítulo 12, verso 3. Fíjate bien, ¿lo tienes ya? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te lo voy a decir en español. Dios por su bondad me nombró apóstol, dice Pablo,
Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. En pocas palabras, que nadie se crea muy acá. No te creas más que los demás. Si bien en Efesios 2:6, Pablo nos está diciendo que estamos sentados en lugares celestiales de autoridad junto con Cristo. Está el Padre, Jesús a su derecha, el Espíritu Santo a la izquierda, y dice, vamos a verlo, Efesios 2:6. Dice Efesios 2:6. ¿Lo tienes? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está bien, tú tienes autoridad. Está el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego estás tú a un lado de Jesús al mismo nivel. Ahí te hizo sentar con esa autoridad Dios. Cuando Jesús resucitó, te resucitó a ti y te sentó en la autoridad. Pero esta autoridad no es dada a ti para que humilles o sobajes a los demás. Fíjate bien, lo voy a repetir para aquellos que nos están viendo, que nos van a ver o nos están escuchando o viendo por la red social. La autoridad o la posición espiritual que Dios te dio, que cita Pablo en Efesios 2:6, no es para que humilles o sobajes a los demás. No. Sino para que tú les enseñes, los instruyas en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver Mateo 28. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Jesús acaba de resucitar. Fíjate bien la secuencia que te estoy dando. Ya miramos en Efesios que juntamente nos resucitó. ¿Con quién? Con Cristo. Es Mateo 28, 20. Perdón, Mateo 28, 18 al 20. Fíjate bien, acabamos de mirar en Efesios 2:6 que juntamente te resucitó con Cristo y te hizo sentar en los lugares celestiales de autoridad. Y aquí Jesús acaba de resucitar. Para entonces los soldados del gobierno fueron con los líderes religiosos y estos les pagaron para que dijeran que los discípulos se habían rateado el cuerpo. Para que divulgaran que no había resucitado, que era una falacia, una mentira. Y después dice que se les presentó a los 11 discípulos, porque uno ya había bailado, Judas ya se había ahorcado. Y dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le dio autoridad a Jesús. Pero juntamente te resucitó a ti con Él y te dio autoridad. Y por eso en el 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, permíteme, creo que la traducción de la Biblia está mal. ¿Se dice así con la de ustedes? Es que hay personas que lo interpretan así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, humillándolos y sobajándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es mala interpretación de las personas. Porque Dios, cuando Jesús te da la autoridad, es para que tú les enseñes, les hagas discípulos, les enseñas, les instruyes, se bauticen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñes que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Entonces, esta fortaleza de fanatismo te mueve a que tú te creas más que los demás. Yo te puedo decir, y Dios lo sabe, y los que han tratado conmigo lo saben, de que yo no me creo más que nadie.
¿O cuántos me han visto alzados en los convivios que hemos tenido de que no me toquen, ando chido? Después de dar una palabra. Al contrario, creo que, bueno, yo he salido ministrado por Dios y de palabra de la hermana, por medio de la hermana. Y es un gozo para mí, pero dice la palabra, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, no humillándolos, no sobajándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 36. Marcos capítulo 9, verso 36 al 39. Marcos 9. Sí. Fíjate bien, este pasaje es muy importante. Es muy importante. Marcos capítulo 6, Marcos 9, capítulo 36 al 39. Si lo tienes, avísame. Dice así. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Está diciendo, quien recibe a este niño, quien lo trata bien, me recibe a mí. Pero en realidad no me está recibiendo a mí, sino a quien me envió, al Padre. ¿Sí? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Por lo tanto se lo prohibimos porque no nos seguía. Te voy a poner este panorama. Mira, Jesús está enseñando de la humildad y del amor. Y luego llega Juan, el discípulo amado, y le dice: a ver, Señor, ¿qué crees? No, andaba un vato allá que estaba liberando demonios, sacando demonios, liberando endemoniados en tu nombre, pero como no nos sigue, no se congrega con nosotros, no es miembro activo del Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, le dijimos que se callara la boca, que no anduviera haciendo eso, lo vamos a demandar, porque él no tiene autoridad, porque no nos sigue, no se congrega con nosotros, no cree lo que creemos y por eso lo callamos. Pocas palabras. ¿Y qué hizo Jesús? Qué bueno, mijo, para que se le quite. No, dice, pero Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Imagínate, a ver, Jesús, espérame. Estás diciendo que a pesar de que no nos sigue, ¿puedes seguir liberando demonios en tu nombre? Obi. ¿Qué es esto? Este hombre no andaba con Jesús y sus discípulos, ni con la gente que lo seguía. Pero él en un punto miró el poder que manifestaba Jesús. Creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios, que tenía esa autoridad, y recibió revelación de la autoridad que Jesús tenía. Y creyó. Pero aquí hay un detalle muy importante. En este punto, todavía no enviaba Jesús a los 70 a predicar. Y en este punto, ninguno de los discípulos todavía liberaba a gente de endemoniados, a gente de demonios. La prueba está de que llega un chavito con epilepsia, con ese demonio, y le dicen: ay, Señor, ¿por qué no podemos liberarlo? Hombres de poca fe. Que ni los seguía, liberaba demonios, liberaba gente de los demonios en el nombre de Jesús. Es decir, el hecho de que más hijos de Dios no vengan aquí, el hecho de que otros hijos de Dios no vayan a donde tú te congregas, o hagan las cosas que tú haces, o las hagan como tú las haces, eso no significa que no tienen la verdad. Todos los que creemos en Jesús tenemos la verdad. Vuelvo a preguntar, pastora, no me contestes. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué? ¿Ah?
Jesús es la verdad. Vamos a ver Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Lo tienes? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. De manera de que si congregación de aquí es Centro Cristiano Fe Pueblo de Chulavista, si tú crees que tienes la verdad, estás en lo correcto, porque tú tienes a Jesús. Has creído en tu corazón que Jesús es el Señor. Has confesado con tu boca y creíste que el Señor lo levantó de los muertos, físicos y espirituales. Tú eres salvo, tienes a Jesús, tienes la verdad, pero no eres el único, no eres la única. ¿Por qué? Te lo demuestro tan fácil como tomarme un trago de agua. Usted, hermana, confesó a Jesús, tiene la verdad. No es la única que tiene la verdad, porque yo también lo confesé y tengo a Jesús, tengo la verdad. Entonces ya somos dos, no somos los únicos. Pero la fortaleza de fanatismo te lleva a decir, yo soy el único que tiene la verdad. Se hacen las cosas como nosotros las hacemos. Si tú no crees como nosotros creemos, tú no tienes la verdad. Aléjate, pecador. Y es lo que sucedió con Juan. Señor, es que no nos sigue. ¿Cómo es que se pone a liberar demonios? Yo pienso que fueron celos, porque él no podía liberar a un endemoniado. Y el otro ni lo seguía, ni discípulo era, y andaba por su cuenta liberando demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, no se lo impidas, porque si él hace milagro, ¿te fijas que ya no habló de liberación? Si él hace, no hay nadie que haga milagro en medio de mí. Te está diciendo el hecho de que tú hagas las cosas de una manera y otro no, no implica que él no tiene la verdad. Y la fortaleza de fanatismo es, si tú no haces las cosas como yo, si tú no crees lo que yo creo, aléjate, pecador, te vas a ir al infierno. Porque estás desviado. La segunda, permíteme. La segunda fortaleza con la que debes de cuidarte más, no digo que las demás no, pero esta es la fortaleza de perfección. Como hijos de Dios, el diablo trae tentaciones a tu vida para poder dañarte, para que tú cedas y poder dañarte. Y esta es una fortaleza que el diablo te va a poner tentaciones para que se forme en tu mente. La fortaleza de perfección. Esta se manifiesta cuando no aceptas corrección de ninguna persona. Y se arrecia, fíjate bien, se arrecia contra los ministerios pastorales o de liderazgo. ¿Cómo es? Cuando un hijo de Dios deja que se forme esta fortaleza, es porque no está percibiendo la luz de la palabra. Se cegó. Se cegó. ¿Cómo es esto? Aquella persona que está recibiendo la palabra de Dios se mete a estudiar la palabra de Dios. Recibió la luz de la palabra, la revelación del Espíritu Santo, y llega un punto en el cual empieza a hacer las cosas a su manera, a su gusto, y llega el ministerio y le dice, a ver, ven hermana, ¿sabes qué? No está bien que tú hagas las cosas a tu cuenta y por tu manera, porque aquí llevamos una línea de trabajo de tal, por lo tanto, no te puedes ir a levantar otras iglesias, si aquí en la iglesia, aquí en nuestra congregación o en tu colonia ni siquiera le hablas a tus vecinos. Entonces, ¿qué pasó, amiguito? ¿Sí? Y esta persona, a ver, pastor, Jehová es mi pastor. Usted no tiene por qué frenar mi ministerio. Ay, pastor, está muy fuerte. Sí, porque yo lo he visto. Ay, pastor, ya me va a hablar. No, yo lo he visto en mi persona. Lo vi. No, es que a mí no me pueden corregir. ¿Qué te pasa? ¿Tú quién eres para corregirme? ¿Tú qué? Eres un líder y... ¿Qué vienes a corregirme?
Y eso, Dios no me tumbó, Dios no me quebrantó, no. La soberbia que aparece en el libro de Isaías cuando dice, tú, lucero de la mañana, ¿se acuerdan de esa? Que pusiste en tu corazón, pensaste en tu corazón, me voy a subir al trono de Dios y voy a gobernar. Esa soberbia de Satanás que lo llevó a ser expulsado por rebelión, por golpe de estado, en la esta fortaleza se hace porque dejas de percibir la luz de la palabra. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Es que yo estoy leyendo la palabra. Yo estoy leyendo la palabra. Yo estoy escuchando palabra. Entonces, ¿por qué no me dejan hacer las cosas a mi manera? Si yo estoy recibiendo revelación de Dios. Mira. Hay camino, ¿ya lo tienes? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, no todas las decisiones que tú tomas te van a traer beneficio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios el Señor instituyó pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Entonces, cuando una persona tiene la fortaleza de perfección y no se deja, tengo pastor, está yendo en contra de la palabra, no está recibiendo la revelación. Dice también Salmo 119:105. Escúchalo, apúntalo. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el que acabamos de leer en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final el error. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Qué bueno que estás llevando la palabra de Dios a tu vida, pero toma en cuenta que ahí dice que te sometas a los pastores. Salmo 119:105. Dice ahí que te sometas a los pastores. Someteos a vuestros pastores. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Lo tienes? Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Ya miramos que no todos los caminos son buenos, y más si la palabra de Dios no alumbra tu caminar, si no recibes la luz de la palabra. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:1, esperanos tantito. Gálatas 6:1 dice así: hermanos en la fe. ¿Quién tiene puesta su fe en Jesucristo? Ok, entonces es para ti. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en un error, en un mal actuar, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, dice que si eres espiritual, si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tú lo corrijas con mansedumbre, con amor, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos, si tú estás en comunión con Dios, ¿puedes ser tentado? Sí, claro que sí. Pero si alguno fuere sorprendido, en mansedumbre restáurale. Pero mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 12. Siempre que veo este pasaje, no puedo evitar recordar esta canción. Y en mi Biblia, en la que tengo la de estudio, la Thompson, tiene signos de música, tiene notas musicales, porque dice así:
El que crea que está firme, mire que no caiga. Así dice. Así que el que piensa estar firme. 1 Corintios 10, verso 12. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Pero en qué voy a caer? Bueno. Verso 6. Verso 5. Hablando de los que andaban en el desierto, los israelitas. Dice, vamos a ver capítulo 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué habla el verso 12? Que miremos que si queremos estar firmes, miremos que no caigamos. Dice verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, porque según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, no por Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, tú, yo, él, nosotros y ellos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tienes que ver, analizar tu vida, tu actuar, tu pensar con la palabra de Dios. Porque hay quien toma la escritura, Mateo 7, 1 al 4, que dice que no quieras quitar la paja del ojo, que no juzgues, dice así. Que primero quites la paja, que no quieras quitar la paja. Es decir, analízate. Y dice, hay gente que me dice, ¿usted por qué me juzga? De seguro usted hace cosas. No aceptan corrección. Pero déjame decirte que cuando un ministerio pastoral te corrige, no es para traer juicio. No es para luego divulgar. Ay, ¿qué crees? Mira, anda haciendo. Ay, no, ¿cómo será por ella? Pero dile que se ponga de acuerdo. No es sino para que te des cuenta que la fortaleza de perfección no pueden ver que el fin es muerte. Nuestro trabajo es decirte, y, y este pasaje, ¿cómo choca con estas personas que tienen esta fortaleza? Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 17. Este pasaje, ¿cómo choca con aquellos hijos de Dios que tienen esta fortaleza? ¿Lo tienes? Obedecer a vuestros pastores. Pero no nomás es obedecer, sujetaos a ellos. Respétame. Yo sé que lo hacen. Sé que es una congregación que nos ama y nos respeta. Pero una persona que trae fortaleza de perfección, ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué me voy a someter a él? No, yo me someto a Dios. Yo me someto a Dios. A ver, la luz de la palabra no te está alumbrando el seso. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso en cristiano, te lo voy a leer. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables delante de Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Es decir, ¿cómo quieres que un día yo me presente ante Dios y la pastora y que nos diga, a ver, ¿qué cuentas me das de la hermana Juana Petronila de la Huerta Aceves, cabeza de vaca? ¿Qué cuentas me das? Ay, Dios mío. Ay, mi Señor, mira, se le enseñó la palabra, pero no aceptaba corrección. Decía, sí, pastor, está bien, pastor, perdóname. Y por atrás ya llevaba el cuchillo para, órale, a mí no me va a decir quién se cree este tipo, quién se cree este viejo para, es más chico que yo, ¿cómo se atreve a decirme? Híjole, Señor, tantas puñaladas, tantos golpes de estado en la iglesia que quiso ocasionar, Señor. Híjoles, la verdad que cuando va a sonar feo, Señor, pero cuando llegó a tu presencia nosotros descansamos. Y su familia también. ¿O quieres que digamos, no, bueno, Señor, híjoles, esta hermana se equivocaba, sí, pero hablábamos con la palabra del error que cometió, decías, híjoles, gloria a Dios porque me corrige, gloria a Dios, y cambiaba su actuar y corregía a los demás con ese ejemplo y amor que le caracterizó. Gloria a Dios por su vida. Cómo nos hizo falta cuando se descuidó en su salud y tuvo que venirse a tu presencia. Cómo nos hizo falta. ¿Cómo quieres que sean las cuentas? ¿Cómo quieres que sean las cuentas? Tú debes de cuidarte de esta fortaleza. Bueno, por esta sesión terminamos. A partir de la próxima sesión, yo te invito a que no pierdas el seguimiento, que vengas, porque quizá vas a escuchar el puro audio, pero vamos a ver los 3 tipos de mente. No las 3 personas de mentes, no. Las 3 clases de mente que tienen las personas. Una mentalidad de esclavo, una mentalidad de nómada y una mentalidad de conquistador. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tengas? ¿Y por qué te hago la invitación? Porque hay algo especial en estas enseñanzas, en estas 3 sesiones que vienen, o quizá más nos alargamos, pero te invito a que vengas, te invito a que no pierdas el seguimiento, y de verdad que vengas. Es importante, ¿por qué? Porque va a ser gráfico. Quizá me vas a ver a mí en la pantalla de aquí para abajo, como se ve de aquí, pero yo te invito a que vengas, vamos a procurar que se vea todo, pero si no, pues te lo vas a perder, ¿verdad? Bueno, Dios te bendice, cerramos transmisiones, te invito a que sigas escuchando esta serie, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos sigues por YouTube o por www.radiomanantialdevida.org, alguna de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te dé testimonio de lo que yo acabo de decir y que tú compruebes con la Escritura lo que yo te acabo de enseñar para que no operes en maldición por confiar ciegamente en mí. Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro que la semilla que ha sido sembrada en tu corazón da fruto en abundancia al 100% y que se arraiga en tu vida y te genera un cambio en tus hábitos de vida. En el nombre de Jesús te bendecimos desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista en México. Dios te bendice.